Bueno, muy buenos días para todas las personas que de pronto estén interesadas en mirar estos videos. Estos son videos que son grabados para estudiantes que tienen problemas de conectividad entre la Universidad de Córdoba en este periodo que es transitorio a las clases que son presenciales. De momento les saludo a su docente, Aldoney Rodríguez Arrieta, son magíster en Educación Física dentro de la cátedra de fútbol de la Universidad de Córdoba. De momento vamos a hablar hoy un poco sobre los periodos de desarrollo y características del fútbol base. Para iniciar obviamente la clase de hoy, queridos estudiantes, vamos a colocarla con la participación de ustedes y arrancamos con la frase del día de hoy. Si alguien quiere, por favor, leerla, lo estamos escuchando. ¿Eres segura, bro? Te escuchamos, Sergio. El fútbol de formación requiere técnicos capaces de emplear una metodología acorde con las etapas evaluativas del niño y del joven jugador. Evolutivas. Listo, muy bien. Si alguien quiere de pronto, o el mismo Sergio quiere hacer un análisis de lo que está leyendo, o de esta frase del día de hoy, por favor que nos lo haga. Estamos para escuchar. Buenos ¿Ninguno? días, Sí. buenos días, mi nombre es Jairo Troy. Bien, bueno, interpretando un poco la frase que aquí encontramos, el fútbol de formación requiere técnicas capaces de emplear una metodología acorde con las etapas evolutivas del niño y del joven jugador. Esto quiere decir que en el proceso de formación deportivo de estos jugadores deben cumplir unas etapas para que tengan como que una adquisición de un conocimiento en cierta etapa. Sin esa obtención de ese conocimiento no podrán como que evolucionar, no podrán crecer en sus aspectos físicos, psíquicos, entre otros. Entonces, por eso debe haber una metodología, como dice en la frase, acorde a estas etapas, que deben ir siguiéndose rigurosamente paso a paso para que el jugador obtenga las características propias en su comportamiento y en su capacidad. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que quiera de pronto? Buenos días, Jorge Cardoso. Bueno, profe, según lo que nos habla aquí esta frase, pues todo técnico en cualquier deporte, no solamente en el fútbol, debe tener presente las etapas sensibles. ¿Por qué? Porque estas etapas son las que le dan la información a ellos del qué se puede hacer con el niño. Porque nosotros podemos ver varios trabajos, vemos unos trabajos muy buenos de unos jugadores profesionales. Y claro, no podemos coger esos trabajos buenos de los jugadores profesionales y colocárselos a unos niños de 15 años, que los niños de 15 años puede que lo hagan, pero no están acorde con todos los aspectos fisiológicos y psicológicos del niño que se van a manejar dentro de esas edades. Entonces, todos los entrenadores deben tener presente esas cosas para tener una metodología más adecuada y poder implementarla mejor dentro de la categoría en la que está. Muy bien. Jorge, ¿quién más? ¿Alguien más que quiera o iniciamos de una vez? Buenos días, Felipe. Te escuchamos, Felipe. Felipe, profe. Te escuchamos, sí, Bueno, te escuchamos. particularmente los entrenadores de hoy en día y pues lo que se busca particularmente dentro de esto del fútbol es que estos sean capaces dentro de sus metodologías tener en cuenta las distintas etapas de crecimiento de un niño para, digamos que de forma acorde llevar todo este proceso, porque es un proceso visto de crecimiento, de enriquecimiento motriz del niño, en el cual la metodología siempre debe ir acorde en pro del bienestar del niño, de que el niño crezca, de que el niño se desarrolle completamente dentro de cada una de estas etapas, obviamente en formación en fútbol base, y que esto no de pronto viole o vaya a perjudicar una de estas etapas y posiblemente estaríamos arruinando el futuro de estos chicos. Muy bien, Felipe.
¿Alguien más de pronto se anima a querer participar? Porque para ahí vi que alguien levantó la mano. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Bueno, jóvenes, entendamos algo que para poder enseñar, muchachos, tenemos que conocer. Primero que todo, capacitarnos, estar bien estructuralmente, tanto en conocimiento como emocionalmente. ¿Por qué? Porque sinceramente nosotros queremos enseñar cosas que de pronto desconocemos y por simplemente el hecho de buscar de pronto la entrada de la casa o resolver un problema económico, lo buscamos y no somos capaces de afrontar el reto con toda la responsabilidad social. Recuerde que nosotros en primera instancia estamos formando personas. Formamos personas, pero para poder atender esas personas, ¿de acuerdo? En complemento a la gran aporte que hicieron ustedes, queridos estudiantes, tenemos de conocer un poco cómo es esa persona. Recuerden que nosotros no estamos funcionando con de pronto aparatos, robots o máquinas, que solamente le colocamos la moneda o le mandamos el comando o una computadora y le estamos dando solamente la información y ella ejecuta. No. ¿De acuerdo? Estamos hablando con seres humanos que piensan, que tienen problemas, ¿de acuerdo? Que también se le debe estimular, porque nosotros lo que hacemos es estimularlo, y también se le debe respetar aspectos evolutivos. En este caso, si nosotros vamos a enseñar en alguna etapa, lo mínimo que tengo que conocer es qué condiciones o qué requerimientos debe tener el niño en esta etapa y automáticamente estimularle todo ese bagaje que él necesita para que cumpla de manera oportuna este proceso. Por ejemplo, muchachos, vamos a la educación. Cuando nosotros estamos en la educación, nosotros vamos quemando ciclos, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en preescolar, ustedes hacen los 3 grados, ¿de acuerdo? De preescolar y pasan exitosamente cuando aprueban las competencias a el segundo ciclo que viene siendo básica primaria. En este caso, el niño quemó el primer periodo automáticamente si cumplió lo mínimo, ¿de acuerdo? No tiene que repetir años. ¿Qué sucede? Por el facilismo, por las cuestiones de marketing en el sentido, el niño no se le respeta, ¿de acuerdo? Su etapa y solamente se le trabaja en base al tiempo. ¿Cómo así que en base al tiempo? O sea, nosotros somos capaces de poder entender de que el niño no está en guardería. Tenemos que tener eso claro. ¿De acuerdo? Si tenemos todo claro de que el niño no está en una guardería, ¿qué va a pasar? O sea, nosotros vamos a trabajarlo de una forma adecuada. Entonces, hay veces que los niños tienen mucho potencial, pero el primer fracasado dentro del proceso es el formador, porque no tiene las competencias para poder enseñar. Entonces, ¿qué sucede cuando yo no tengo las competencias para poder enseñar? Mis queridos estudiantes, no voy a trabajar de forma adecuada el proceso de formativo del joven. Entonces, si nosotros no somos capaces de poder trabajar de una forma adecuada al joven, al deportista, nosotros estamos condenándolo al fracaso. Por ejemplo, algunas escuelas de formación están mirando el proceso formativo, especializando entrenadores, ¿de acuerdo? Para que garanticen el proceso. No debe ser así porque nosotros somos especialistas del deporte. Entonces, ¿qué está sucediendo con el proceso? Se opta obviamente por especializar un formador en una etapa, ¿de acuerdo? En una etapa, o sea, lo colocan por una categoría que llaman aquí en nuestro país, Colombia. Entonces, el entrenador se especializa de 6 a 8 años, ese entrenador no lo mueven de esa categoría. ¿Por qué, muchachos? Porque nosotros estamos vendiendo un mal producto, de que el profesional carece de la competencia para seguir evolucionando con el proceso. ¿Pero por qué carece de la competencia? Porque desconoce, obviamente, etapas evolutivas, cómo es el niño en esa etapa, y cuando sigue el proceso condena a los demás niños al fracaso. Solamente se puede rescatar uno si acaso, ¿de acuerdo? Y violan obviamente todas esas gabelas, esas garantías, todo ese potencial del jugador por la pereza de no estar capacitándose. Entonces, cuando hablamos desde esta fase que nos las trae mi difunto maestro Jorge Wayne, habla de que debe haber técnicos capaces, capacitados, ¿de acuerdo? Capacitados para trabajar en las etapas. ¿A través de qué? De las metodologías que él escoja, ¿de acuerdo? En este caso, si nosotros no nos capacitamos,
nos vamos quedando en este proceso. La clave de esto, muchachos, es entender de que el niño, lo que no se le trabajó en esta etapa, la va a padecer a futuro. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, no voy a montar un vehículo, que ese es mi gran ejemplo, arranco con mi vehículo, ya puede ser una moto o un carro, y no conozco las señales de tránsito de pares. ¿Qué va a suceder, muchachos? Voy a violar, obviamente, una escuadra y automáticamente voy a sufrir un accidente que pueda atentar contra mi vida. Se va el extremo en este proceso, pero es real a lo que les estoy diciendo. ¿Entendido? Entonces, este caso, nosotros tenemos que entender de que el niño, ¿de acuerdo? Hay que trabajarle bien las etapas, enseñarle bien esa etapa, las características de esa etapa, que él se gradúe con honores de esa etapa para que la etapa que viene, de pronto él pueda recoger los frutos. Inclusive pueden pasar 2, 3 etapas para que él recoja todo el fruto. ¿Qué queremos nosotros? Queremos adelantarnos en la evolución. Queremos trabajar aceleradamente el proceso del niño, mirarlo de que en un año él va a ser reemplazo de Messi para ganarme $1.000.000. Entonces se comienza en el imaginario del profesional, del monitor, porque para mí no son formadores, sino unos monitores de instrucción, a instruir al niño creyendo que va a ser el niño $1.000.000. Muchachos, entre mayor experiencia se le dé al niño, mejor va a llegar al mercado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender eso muy claramente, de que el niño hay que estructurarlo bien para que él siga evolucionando y pueda llegar al éxito. ¿Voy claro en la explicación que le estoy dando? Okay. Señor. ¿Surge alguna duda o alguien quiere hacer de pronto un aporte? Estamos intercambiando ideas, más que de todas maneras dándole de pronto instrucciones a ustedes. ¿Alguien quiere de pronto hacer algún aporte? ¿Listo? Seguimos entonces. ¿Sí? Profe, yo sí quiero hablarle algo. Jorge Cardoso. Yo me di cuenta en otros países, yo tuve la oportunidad de jugar en otros países y me di cuenta que en el fútbol base siempre hay entrenadores que son más veteranos. Sí. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen como que todo ese proceso, ya tuvieron todo el proceso de enseñanza, todo el proceso de aprendizaje, sí. Y de esa manera lo pueden implementar mejor con los niños porque conocen muy bien qué es lo que necesita cada niño, qué es lo que en verdad se le puede aportar desde esa formación al futbolista y eso hace que de pronto en otros países nos cojan más ventaja que acá nosotros porque ya ellos aplican como tal dentro de su preparación toda una metodología que vaya acorde a esa evolución del niño. Entonces creo que esto es muy, muy importante y muy bueno. Claro, Jorge, obviamente te comento y te apoyo en eso y me da la razón al análisis que estuvimos haciendo entre todos. Recuerden que el aporte que ustedes hicieron fue fundamental y yo solamente complemento. Pero jóvenes, ¿qué está sucediendo en los procesos? En estos procesos tenemos que entender de que entre más se sepa, ¿de acuerdo? Entre mejor se forme el jugador, mayor posibilidad de éxito tiene. Mire que en mi caso, yo estuve respetando los periodos, pero hay profesores que especializan por mostrar de pronto su resultado a nivel de pronto nacional e internacional. Decir, bueno, yo tengo el grupo mío y los niños juegan como equipo profesional. Ustedes saben de pronto el daño que le hacen a un niño cuando ya los especializan y comienzan a jugar como equipos profesionales a los 13 años, 14 años. ¿Qué puede sacar usted, de acuerdo? Si usted le dicen, vámonos para la finca y nos vamos en mi carro y todos se suben en mi carro. Claro, todo el mundo está en el carro, está en el vehículo, ¿verdad? Pero solamente el que está conduciendo es el que está llenándose de experiencia. En este caso pasa con el fútbol base lo mismo. Si yo especializo a los jugadores a tempranas edades a jugar como equipo profesional, solamente el niño que tiene mayor condición, ¿de acuerdo? Es el que va a arrancar, ¿de acuerdo? El que va, en este caso, el que va a llegar. ¿Qué pasa con los otros que no están acumulando experiencia? Cuando, por ejemplo, se presenta un riachuelo dentro de ese transporte, no lo van a saber pasar los demás, solamente lo pasa el que tiene la experiencia. En este caso, ¿quién lo va a pasar? Dado caso,
uno o dos jóvenes que tienen experiencia dentro de ese requerimiento que les pide. Entonces, los demás que no están llenándose de experiencia están condenándolos al fracaso. A nivel internacional, de pronto sucede lo mismo que puede pasar en Colombia. ¿De acuerdo? Puede pasar, porque le digo, no he visto, solamente me he llenado de intercambio de ideas con personas profesionales, más que todo académicas, de lo que sucede en otros países. Y siempre llegan a la misma conclusión, sucede lo mismo. Inclusive, Hort Wayne, que es el que nos trae esta frase, estuvo en más de 69 países en el mundo. Y Hort Wayne hablaba de que en el fútbol base todos son, de pronto hablaba de terroristas del fútbol. ¿Me van a entender? O sea, en este caso, se atenta contra el potencial del jugador. Entonces, como el jugador, obviamente, lo que nos está diciendo Jorge, no es capaz de saberse estructurar toda su base motriz, toda su base psicológica, social, vamos a tener un problema con el jugador. ¿De acuerdo? Entonces, el entrenador, por quererse mostrar, lo especializa en una posición y comienza a ganar el éxito solamente el entrenador. Y como me dice a mí un formador que inclusive estuvo invitado aquí en esta cátedra, que era Casa Talento de Junior, de nuestro querido Atlético Junior de la costa, los que son costeños obviamente de pensamiento de que somos solamente una región, los grandes trofeos se dan cuando el jugador llega a nivel profesional, no cuando yo gano todos los trofeos en el fútbol base, porque eso se olvida. Mire, yo hice un experimento, me propuse un año a trabajar el fútbol de una evolución muy alta para la edad. Los niños todos se lo ganaron y al año siguiente le pregunté a mis jugadores, que eran niños de 8 años, muchachos, ¿ustedes se acuerdan cuando ganamos la final hace un año y cómo la ganamos? ¿Quién hizo los goles? Ninguno se acordaba. Entonces, ¿qué estuvo sucediendo? El niño no fue capaz de tener un aprendizaje significativo dentro de su proceso. ¿Y por qué no lo tuvo? Porque solamente el entrenador era el encargado de recibir toda la satisfacción de ganar el trofeo, de ser campeón, pero no se estaba trabajando para jugadores profesionales. Y aquí viene entonces el gran problema de la formación. Se trabaja para buscar la gloria personal del entrenador, pero no se trabaja para evolucionar al niño, ¿de acuerdo? En las etapas evolutivas. Y no desesperarnos en este proceso. ¿Seguimos adelante o alguien de pronto tiene el gusanito de la participación activo hoy? ¿Sí? Profe, sí, buenos días. Jesús Guzmán. Disculpe, yo tengo una duda respecto a lo que usted viene hablando y todo eso de los procesos y las etapas y a lo que han dicho los compañeros también. Pues mi duda sería de que si, digamos, alguno de nosotros se quiere enfocar en este tema de ser entrenador personal o de equipos, la pregunta sería es ¿cómo nosotros como cierto profesional de entrenador contrarrestamos el salto de etapa que tengan los deportistas si, digamos, no cumplió las 2 primeras etapas y él viene a querer formarse como jugador profesional desde los 16 o 14 años? ¿Cómo haríamos ahí para ayudarlo o de manera correcta? Mira, hay problemas que se llama, obviamente, Martín lo sacó en el año 92, la fase sensible de las personas. ¿Qué pasaría si tú de momento no pudiste gatear en tu evolución? Porque ahora los niños no gatean porque el papá lo coloca en un caminador y lo pasa cargando. ¿Qué sucede con el niño a repercusión? Se han encontrado estudios que se hicieron en Brasil con una tribu del Amazonas que por cuestiones de ambiente y de contexto tienen que crear las casas en los árboles. Entonces, este estudio que hizo arrojó de que las personas que no fueron estimuladas con el gateo, ¿de acuerdo? Con el gateo tenían problemas de coordinación. Entonces, parecido puede suceder en este caso. ¿Qué pasa cuando el niño no se le llena bien la base motriz? Las consecuencias las va a sufrir a futuro. En este caso, si el niño no se le estimuló bien esas 2 etapas, ¿de acuerdo? Se le puede trabajar, ¿de acuerdo? Se le puede trabajar, pero perdió prácticamente evolución
dentro de su proceso. ¿Qué podría pasar muy remotamente de que ese niño que llegó a los 16 años, que no se le quemó las etapas, pudo haber tenido experiencias previas en su etapa, o sea, en su vida, experiencias de jugar fútbol, y se fue llenando de experiencia, porque nosotros llenamos de experiencia, entendamos eso, ¿de acuerdo? Cualquiera puede tener el potencial, siempre y cuando tenga muchas, si no tiene experiencia, no desarrolla. ¿Qué pasa? Entonces, como este estudio nos arroja de que el problema va a ser coordinativo, a futuro, una de estas fases, como son sensibles, no fue bien estimuladas, él va a ser un deportista, si puede llegar, que va a ser muy difícil, ¿de acuerdo? Va a ser un deportista no completo, o sea, va a ser un futbolista que no es, ¿cómo se llama? Que un deportista que va a carecer de capacidades. Entonces, esas capacidades las va a padecer de X o Y motivo, y va a ser un deportista que si llega, va a ser muy, o sea, como te digo yo, muy intermitente, no son deportistas que son consolidados. Mire, dentro de Colombia sucedió un ejemplo claro de qué pasa cuando un futbolista es bien llevado por etapas. James Rodríguez es una persona que es nuestro orgullo, pues es el único goleador de un mundial que tiene Colombia en toda su historia. Entonces, ¿qué pasó con James Rodríguez? Se le fue trabajando a través de entrenadores personales, inclusive se le dio más énfasis a su vida deportiva y se le estimuló todas las etapas. Mire cómo conseguimos un jugador como James Rodríguez, ¿de acuerdo? Impresionante, las personas se sorprenden por qué tanto tiempo estando quieto en Real Madrid y está brillando en el Everton. ¿Por qué? Porque fue un deportista que se le trabajó bien esas etapas, esas esferas. Entonces, sucedería lo mismo. Si te trabajan bien, llegas. Si no te trabajas bien, estás condenado o te condenaron, ¿de acuerdo? El medio social, ¿de acuerdo? El medio económico, porque no tuvieron tus papás para pagar una escuela, a que no llegas a nivel profesional, porque no vas a llegar completo. ¿Me entiendes? O sea, no pudiste desarrollar bien una resistencia. Ya los futbolistas tienen que tener una resistencia, un VO2 superior a 50. ¿De acuerdo? Entonces, esa evolución que tuviste ahí te cuesta. Entonces, vas a acumular fatiga rápido, sería uno de los ejemplos que te podría pasar, y el jugador obviamente no va a rendir bien en el partido, o te puede rendir bien un partido o 30 minutos, que no te puede completar los 60 minutos reales de juego, y automáticamente el futbolista no va a ser un deportista que de pronto puede contar el entrenador, y se le van cerrando cada vez más los espacios. ¿Por qué fracasa el niño? Yo lo llamo más que todo por eso que tú estás diciendo. Se le violan periodos y no se completa bien su formación. Entendamos que esto es como un colegio. Tienes que quemar bien. Voy al ejemplo más claro de colegio para que me lo entiendas, Guzmán. Si tú dentro de tu formación no te dieron bien las tablas de multiplicar y quieres estudiar ingeniería, ¿qué te puede pasar? Pues Guzmán, no, ¿qué fue no. la pregunta? ¿Ah? Sí, señor, no, exactamente, no tendría la capacidad de, pues, de estudiar correctamente la carrera, ¿verdad? Es correcto, y te vas a condenar al fracaso. O sea, dice, no, esto no es lo mío, yo no lo entiendo, me voy a salir, me voy para educación física que no ve matemáticas. Entonces, parecido sucede. O sea, si el niño no tiene una buena base motriz de base, lo condenamos al fracaso. ¿Se resuelve un poco la duda, Guzmán, o seguimos? Sí, señor, ya resolvió un poco la duda, exactamente. Ok. Muchas gracias. Jóvenes, vamos a seguir. Si de pronto alguien quería aportar algo, lo seguimos aportando más adelante. Entonces, entendamos los periodos en la formación del futbolista. Tenemos que tener claro, muchachos, que al crecer los niños atraviesan diferentes etapas. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Inclusive ustedes ya están quemando todas sus etapas, obviamente, de su niñez, infancia y adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Un niño tiene diferentes necesidades acorde a las etapas que él atraviesa. Por ejemplo, un niño que de la etapa previa a la iniciación deportiva requiere obviamente una motricidad de habilidades motrices y perceptivo-motricidad. O sea, ubicación, tiempo, espacio y, por ejemplo, mejorar un poco lo que viene siendo las habilidades, la capacidad, de acuerdo, básicas, por ejemplo, de correr, saltar, girar. En este caso, el futbolista también tiene ese requerimiento. Si un niño llega a los 7 años a la escuela, se recibe, pero va a tener esos problemas motrices.
Desafortunadamente, este confinamiento no nos deja estar en la práctica directo para que ustedes miraran eso en las escuelas de fútbol, que se ve mucho. El niño llega a los 7 años, sabe jugar bien con la pelota, pero carece de pronto de algunas capacidades. Entonces, si un niño tiene un requerimiento a los 6, 8 años, a los 14, 16 años no va a tener el mismo requerimiento. Son otros aspectos o requerimientos, necesidades que debe tener el niño de 14 a 16 al que tiene de 4 o 5. O sea, yo no puedo de pronto enfatizarle, de pronto en rectar al niño de 14 a 16 años. Él necesita un tipo de especialidad o un tipo de estimulación diferente. Entonces, los comportamientos y crecimiento tampoco es siempre idéntico. Entonces, el crecimiento de una persona de 16 años a un niño de 5 años, 6 años, en este caso cuando arranca el fútbol a los 6 años, va a ser totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo importante aquí, muchachos? Hay que conocer las características específicas y prioridades de cada una de las etapas del futbolista. ¿De acuerdo? En este caso, los periodos, que es lo que les estoy trayendo a consideración. Y entender, obviamente, que hay unos que son niños, hay unos que son infantes y hay unos que son adolescentes. Y, obviamente, tenemos que centrarnos mucho para que un futbolista pueda acercarse al nivel de fútbol profesional en los aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos. Físico, obviamente, ¿por qué? Porque necesitamos evolucionar con él y entender de pronto de que el niño tiene un requerimiento para el fútbol de élite, ¿de acuerdo? Y si no lo tiene, estamos hablando de que se puede detectar problemas de crecimiento o problemas de estructuración muscular. Entonces, si esto lo tiene, inclusive yo desde mi experiencia encontré jóvenes que tenían problemas de musculación y estaban un poco desviados. Entonces se pudo llevar a un especialista y se le pudo corregir. Todo esto sirve el fútbol formativo siempre y cuando se respete el aspecto físico. Lo mismo sucedería con el aspecto fisiológico. Mire, hay un aspecto que yo estimulé mucho, que fue los aspectos fisiológicos en los jóvenes. Tenían una buena resistencia, tenían una buena velocidad, y cuando estuvieron ejecutando, obviamente las siguientes etapas le iba muy bien. Todavía tienen jugadores que completan un partido normalmente. Paso parecido con niños que me llegaban, que supuestamente dentro de su aspecto social marcaban diferencias. Cuando me llegaban a mi proceso, como estos niños tenían una buena estimulación, el joven no marcaba diferencia y me decía, no, a mí me estafaron con este joven era bueno allá jugando, pero este joven está asustado aquí. No era que estuviera asustado, sino que los que uno tenía de momento estaban un poco por encima de lo normal. Y el aspecto psicológico, que es muy importante, jóvenes, los niños también se afectan como nos afectamos nosotros, más ellos. Entonces, las cuestiones de depresión, los problemas familiares también afectan de pronto el desarrollo de él como por las etapas. Entonces, tenemos que tener claro de que cada joven, en su aspecto psicológico, se va a ir afectando. Entonces, ¿qué debe hacer de pronto? Nosotros entender obviamente que hay periodos. Lo primero que tengo que tener es que esos periodos de iniciación, ¿de acuerdo? O sea, hay un periodo de iniciación del fútbol que es entre los 6 y los 9 años. Entre los 6 y los 9 años tengo que llenar a ese joven de competencias que sean hacia el aspecto, ¿cuál aspecto se trabaja? Mirando las clases que se trabajaron en los niños en el periodo de iniciación. Les estoy preguntando. ¿Qué aspecto se trabaja? Más encaminado a la coordinación. La coordinación, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y cómo se trabaja? ¿A través de qué? Juegos. De los juegos, muy bien. Entonces, ¿por qué se trabaja mucho énfasis en la coordinación? Recuerden que el niño en este periodo está pasando la primera transfiguración y como lo hemos dado en clases anteriores, está creciendo muy rápido y él va a tener problemas para coordinar. ¿De acuerdo? Y es la base de la siguiente etapa, o sea, del aspecto de construcción o periodo de construcción, que es entre los 11 y 15 años. Aquí es que se trabaja el jugador, ¿de acuerdo? Desde todas las bases. Entonces, si el niño de 6 a 9 no se le trabaja bien la coordinación, va a tener problemas en el periodo de construcción. Porque el periodo de construcción hace énfasis a qué, mis queridos estudiantes. ¿A qué hace énfasis? ¿O en qué tenemos que trabajarlo específicamente?
¿O se estimula en qué? ¿Cómo? Van más hacia las cualidades técnicas. No los escucho bien, no escucho bien a Vivian. ¿En qué? Profe, las técnicas y tácticas. Muy bien, se estimula mucho las técnicas, pero entendamos entonces que esa técnica tiene que pasar por la capacidad que él tiene, ¿de acuerdo? La familiarización, que ahorita la vamos a tocar, dónde la trabajamos, por qué periodo, y obviamente toda esa riqueza técnica tiene que ser de capacidad, pasarlo a habilidad, cuando él adquiere la posibilidad de poder ejecutar dentro del campo de juego toda esa técnica en toda su dimensión y llevarlo al ideal, que es la destreza, ¿de acuerdo? La destreza técnica. Muy bien. Vamos al segundo periodo. Entonces, miren que ya el niño tiene buena coordinación, pasó al periodo de construcción, pero obviamente vamos a un periodo de entrenamiento del rendimiento, que es entre los 16 y 18, donde el jugador se consolida o puede condenarse al fracaso. Ya aquí tenemos una ventaja, que se vivió la segunda transfiguración evolutiva del ser humano, del niño, del jugador. Entonces, ya él podemos detectar el talento deportivo, porque ya obviamente si él tuvo un periodo de pronto de empuje puberal, o como se llama etapa de desarrollo, tardía, a los 15 años debió desarrollarse normalidad. Si él la vio de pronto precoz, de pronto un niño a los 14 años ya se pudo haber tenido su empuje puberal, también ya podemos ya sacarlo en el rango. Entonces, esto es un rango que quiere decir de que puede ser precoz o puede ser tardío. Entonces, si ya el niño, ya pudimos de pronto decir, ya el niño tiene todo su potencial, ya Dios asomó casi el 90% de su talla, ya él de pronto ya tiene bien trabajado su aspecto técnico, ya el niño de pronto se estimuló bien su capacidad de física, ¿de acuerdo? O condicionamiento físico, se sacó todo su potencial genético. Viene el tercer periodo, que es de captar el talento. Entonces, cuando ya yo capté el talento, ya yo comienzo a trabajar el periodo de entrenamiento de rendimiento. La pregunta se las voy a hacer. ¿Qué se trabaja entonces el periodo de entrenamiento? La preparación mental y la preparación táctica. No, ya nos pasamos un poquito. Estaba bien el primero, el segundo, sí, no. En la táctica se le comienza a estimular de los jugadores. En construcción. ¿Cómo? Y físico de los jugadores. Muy bien, el aspecto más que todo físico. Ya comienza entonces el niño a buscar, obviamente, en base a la producción hormonal de la testosterona, y ya él comienza a engrosarse un poquito. Entonces yo tengo que armar muy bien ese jugador en esta etapa, y obviamente como ya lo capté, si es talento, ¿de acuerdo? O de pronto no pudo haber sido talento, ya yo le voy estimulando todo este potencial. El cuarto periodo, obviamente, donde él va a desarrollar su nivel de rendimiento. O sea, si un jugador entre los 19 y 21 años no dio un rendimiento, ¿de acuerdo? Para llegar a un fútbol profesional, por muy bien que le trabajé las etapas, ¿de acuerdo? Obviamente lo pudo haber afectado un aspecto de pronto psicológico, o de pronto no se estimularon bien sus primeros periodos. ¿Qué pasa? El jugador, si los 19, 21 años máximo no está de pronto dando lo que debe ser para nivel profesional, no va a llegar a nivel profesional. Se quedó en la carrera. O por el contrario, si él dio su nivel de rendimiento, cuando ya yo entonces lo estimulé desde la coordinación, desde la técnica, del aspecto de acondicionamiento físico, ya él está bien, ya voy a recoger en periodo de máximo rendimiento, dice, bueno, ya yo estoy bien en todo esto, ya yo puedo jugar fútbol profesional. Entonces ya el jugador comienza a debutar. ¿Qué sucede entonces cuando los niños están debutando a los 16 años? Por lo general puede pasar dos cosas. Una, se están apresurando, o dos, el niño no puede estar en su edad real. ¿De acuerdo? Puede ser un niño que de pronto puede tener alteración en su edad. Por lo general siempre sucede en el medio. ¿De acuerdo? Y ha sucedido mucho en la historia del fútbol. Inclusive hubo un momento que hubieron países que ganaban mundiales juveniles, pero cuando llegaron a nivel de mayores no marcaban diferencia. Ni siquiera clasificaban a los mundiales. Entonces se encontró este problema de adulteración del jugador.
Inclusive hay personas irresponsables que atentan contra el jugador por querer sacar dinero. Entonces le alteran de pronto su edad y está debutando a tempranas edades. No siendo así, sino un jugador que estaba en edad real en un periodo máximo de rendimiento. O sea, estaba en 19 años, 18 años, 20 años, jugando con 15 o 16 años. Entonces ya él estaba en eso y obviamente como él dio su máximo nivel de rendimiento, marca diferencia. Muchachos, no sé si de pronto les queda duda sobre esta introducción de lo que vamos a abordar. Profe, sí, bueno, yo tengo una Sí. preguntita. ¿En qué periodo considera usted que se debe trabajar como que la proyección del jugador? Por ejemplo, el movimiento dentro de la cancha, el trabajo en equipo, que si la pelota está en cierto lugar, tú debes hacer esto, en tal lugar debes realizar cierta función. Sí, para proyectar que el jugador en sí mismo proyecte, que sepa qué hacer, cómo moverse. Claro, mira, intentamos algo. No sé si de pronto algún compañero tiene la respuesta. ¿Se la quiere dar a su compañero? No les dé pena de pronto de colocar su punto de vista. ¿Alguien? Profe, yo considero que eso que está hablando el compañero se debe trabajar desde el periodo de construcción, porque ahí es donde le estamos dando como que las bases a los jugadores para que ellos entiendan qué es lo que se van a dar. Usted habla, son capacidades que los tenemos que volver a habilidades y esas habilidades volverlas destrezas. Entonces ya es como que una secuencia que se debe tener en cuenta para que el jugador vaya escalando esas etapas y cada vez ya vaya pasando de etapas de donde están adquiriendo todas esas habilidades, después ya a enfocarlas digamos que en una etapa de rendimiento donde ya el jugador está alcanzando su Se escucha mucho entrecortado. Muy buena respuesta que te acaba de dar tu compañero, ¿de acuerdo? Tenerla claro, obviamente, que todas son necesarias, todas. Si tú de pronto en periodo de iniciación de 6 a 9 no le estimulaste bien la coordinación y el inicio de las técnicas, ¿de acuerdo? Él va a tener consecuencias en el periodo de construcción, ya lo hemos tocado. Pero lo que nos dice tu compañero es muy cierto, o sea, tener obviamente ese periodo de construcción bien trabajado para darle de pronto todas las pautas, ubicación temporoespacial, que son de pronto las famosas posiciones dentro del campo, que ahí se trabaja en él. Estimularle muy bien las técnicas, todo ese aspecto de pronto de conocer los principios tácticos, defensivos y ofensivos, conocerlos, enseñárselos, estimularlos. Y aquí entonces, después de los 15 años, ya captamos el talento deportivo. Después de la segunda transfiguración, recuerden que le he dicho que ya podemos captar el talento. Oh, este niño tiene muchas condiciones, su potencial genético es excelente, ¿de acuerdo? Porque nos dice inclusive, la ciencia nos habla de que el 60% del éxito de un jugador está en el potencial genético. Y obviamente el 40% está entre la estimulación social o psicología, 20, y el otro 20 se lo damos nosotros. Miren que comienza entonces a armarse rompecabezas. Entonces, el periodo de construcción es el máximo periodo para que el jugador se pueda estimular en todas las condiciones. Porque ya después del periodo de entrenamiento y rendimiento, ya vas a preparar la máquina para la guerra. O sea, no puedes preparar una máquina para la guerra, en este sentido, va a sonar exabrupto, me disculpan las personas que nos ven el video fuera de la universidad, pero la máquina para guerra la prepara, el cuerpo lo vas a preparar para el nivel profesional, entonces se comienza a estimular todo ese aspecto de físico, ¿de acuerdo? Ya yo voy a preparar, tú no puedes ir a la guerra si no tienes de pronto tu arsenal de defensa o de ataque, lo mismo sucedería con el jugador. No puedes llevar a jugador profesional si no tiene su caparazón bien estructurado, su masa muscular bien estimulada y sus capacidades físicas bien estimuladas. O sea, no tiene buena velocidad, no va a jugar, no va a tocar la pelota, no tiene buena saltabilidad en este caso, consecuente a la fuerza, el jugador no va de pronto a marcar diferencia. Entonces, lo condenamos al fracaso. Aquí que se quedan los jugadores.
16, 18 años. ¿Resolvemos la duda complementando lo que te dice tu compañero? ¿O de pronto te sigue surgiendo la duda? No, sí, profe. Bueno, y a partir de eso que respondieron, entonces considero que eso es importantísimo porque cuando apreciamos un partido de fútbol y vemos que el jugador es eficaz y que escuchamos comentarios como, oye, él sabe posicionarse, él sabe dónde recibir la pelota, él sabe dónde rematar, dónde debe estar ubicado para hacer una buena jugada. Entonces, eso es lo que caracteriza a un buen jugador, ¿cierto? Que sepa dónde estar, en qué momento. Y sí, y respondieron mi pregunta y me quedó como que ese periodo de construcción es uno de los más importantes dentro de todo el proceso. Sí, porque aquí es que ya tú lo estimulas hacia el deporte, lo vas llevando poco a poco, lo vas especializando. El periodo de construcción, ya comienzas a estimularlo y lo comienzas a ir especializando poco a poco. Todos son importantes, ¿viste? No se te puede olvidar que si no tiene una buena base coordinativa, lo va a sufrir cuando le venga el trabajo de las técnicas, ¿oíste? Todos son importantes. Entonces, mire, nosotros tenemos que tener muy presente que el joven no es un adulto en miniatura. Entonces, llevar cosas, por ejemplo, de aspecto físico, ¿de acuerdo? De trabajo físico a la etapa de iniciación es condenarlo al fracaso. Y le abandono en sí lo que se debe trabajar en esas etapas o ese periodo. Entonces, tenemos que tener claro que no es adulto en miniatura, que se debe considerar estas etapas del crecimiento y desarrollo. O sea, no podemos opacarlas ni de pronto no reconocerlas. Y obviamente nuestra responsabilidad conocer perfectamente estos puntos cruciales y ponerlos en práctica en cada caso particular. Por ejemplo, si hay niños que tienen problemas de coordinación e ir estimulándolos. Me hago entender, si tienen un hijo, tienen un amiguito o les toca entrenar y el niño ustedes le ven que tiene una buena genética, mirando a los papás obviamente, mirando la talla de los papás, mirando la composición corporal de los papás, porque el papá es el que nos va a mostrar para dónde puede ir el niño, porque nosotros no tenemos el recurso económico para de pronto determinarle un estudios avanzados hasta dónde puede crecer o hasta dónde puede ser su condición física o su aspecto muscular. Entonces, entender obviamente que mirando a los padres nos va a decir esto, pero ojo, si yo veo que el niño, los papás, un papá de 1,90 y la mamá mide más de 1,80, es un niño que va a tener una talla impresionante, y fuera de eso, el papá fue atleta, marcó mucha diferencia a nivel nacional, tiene un potencial grande. Así que ese niño tenemos que tenerlo, caso particular, lo podemos estimular aparte, si ustedes quieren que ese niño llegue, o cobrarle al padre, de pronto, si tiene las condiciones, que le pague un personalizado para que siga estimulando a ese jugador. Entonces, tenemos que tener claro que el niño debe empezar a los 6 años. ¿Qué sucedería anteriormente? ¿Qué es lo que pasa en el fútbol base? Las escuelas de iniciación toman inclusive algunos por negocio, los niños empiezan a los 2 años, 4 años, 5 años, y el niño todavía no tiene la madurez. ¿Qué puede suceder aquí? Estaríamos sin culpa, podríamos estar alterando obviamente su evolución. El niño cuando llegue a los 12, 13, 14 años o posiblemente a los 15 años como mucho, ya le está muy saturado de fútbol y se va a retirar. Entonces, si no tiene, por los papás por querer, inclusive la empresa donde estemos trabajando, si ustedes la crean, por querer tener recursos, no especialicen al niño ni lo estimulen mucho. Solamente hay que reforzarle todo el aspecto de habilidades motrices y la perceptivo-motricidad. Entonces, entender de que el proceso arranca a los 6 años como tal. ¿Qué pasa entonces? Es importante que el entrenador respete el nivel del niño y muestre un enfoque positivo para favorecer el aprendizaje. Jóvenes, esto es la introducción de que queremos obviamente entender dentro de este proceso. Vamos a desglosar periodo por periodo para poder entender cómo se debe trabajar el joven futbolista. Primer periodo, el periodo de iniciación. Vamos, no sé si alguien quiere ayudarme y leyendo, yo voy sacando los aspectos, vamos comentándolo y vamos entendiendo toda esta temática. Vamos a ir leyendo. Vamos a trabajar obviamente qué características tiene el niño en el periodo de iniciación entre los 6 y los 9 años. Las más marcadas y las que son más estándar, se puede decir.
porque hay de pronto características que son no marcadas tanto en los jóvenes. Estas son las más estándar. ¿Alguien quiere leer? Yo, profe Viviana. Periodo de iniciación. Primera característica, frágil y en pleno crecimiento. Dificultades de coordinación. Muy bien. Jóvenes, hemos dado fuertes teorías sobre qué sucedería con esta característica. ¿Por qué el niño es frágil, está en pleno crecimiento y tiene dificultades de coordinación? ¿Por qué? Se me quedan callados y tienen la respuesta y les voy a ayudar. Muchachos, recuerden la transfiguración humana. ¿Sí están recordando? Entonces, dentro de esa transfiguración humana, el niño va a tener un crecimiento muy alto de pronto su aspecto óseo y está en pleno crecimiento. Él está creciendo muy rápido, ¿de acuerdo? Y como está creciendo muy rápido, su cerebro todavía no se ha desarrollado al 100% hasta los 8 años. Entonces, el cerebro está conociendo un cuerpo, pero ese cuerpo crece mucho, ¿de acuerdo? Entonces, como está creciendo mucho, se va a alterar o se va a afectar mucho la coordinación de base de él. Entonces, tenemos que entender de que él va a crecer muy rápido, pero como crece muy rápido, su problema se va a repercutir sobre la coordinación. Entonces, por eso es lo que hablamos, que hay que trabajarle mucho la coordinación de base en este periodo. Seguimos, Viviana. Segunda característica, atención y concentración limitada en el tiempo. Muy bien. Si alguien quiere aportar, o el profe le sigue explicando. Muchachos, entre menos edad el niño va a tener menos concentración en lo que ustedes les dicen. ¿Qué va a pasar? El formador no puede ser muy extenso en la explicación con ellos. Los comandos tienen que ser entre menos edades, entre más pequeños, más directo el comando. Por ejemplo, vamos a pasarle al compañero porque la técnica de pase tiene este requerimiento y ustedes cuando pasan, ustedes comienzan a explicarle todo eso. No entendió el niño mucho. ¿Entendieron? Él le va a decir que sí porque somos condicionados socialmente desde el colegio. Pero él en sí no le queda mucho, ¿de acuerdo? De lo que ustedes le dicen. Entonces tenemos que tener claro que la concentración es limitada y por ende, muchachos, nosotros tenemos que dar comandos directos. Muchachos, vamos a pasarle al compañero, ya le está pasando, ¿de acuerdo? Vamos a pegar, este es el borde interno, vamos a golpear el balón con el borde interno, un ejemplo. O vamos a hacer el trabajo de coordinación dinámica general, entonces ya comienza a hacer trabajos de coordinación. Este implemento, si me van a entender, no darle mucha labia al joven, sino más práctica, menos teoría. Para decir que todo es práctico con ellos, solamente se le da comando. Vamos entonces, seguimos, Viviana. Tercera característica, gran facultad de imitación, memoria visual. Muy bien. Muchachos, aquí es que comenzamos a adaptarnos al medio social. Entonces, ¿qué sucede? El niño imita su contexto. Si él mira de pronto en su familia problemas de violencia, así mismo lo va a reflejar en estas etapas, en este periodo. Si el niño de pronto mira tendencias al aspecto sexual, él lo está mirando con los adultos. Entonces, aquí es que nosotros tenemos que ser muy claros, captar los problemas que puede tener el niño y automáticamente nosotros ser actores activos de denunciar un problema de pronto de violación, porque el niño va a tener una serie de expresiones, ¿de acuerdo? Va a tener problemas de confianza, le va a tener miedo, depresiones. Entonces, entender mucho eso. Entonces, como él tiene una facultad, obviamente, de poder reconocer todo esto que le estoy diciendo, él va a tratar de imitar, en este caso, la memoria visual. Entonces, todo tiene que ser a través del aspecto visual. No entiendo por qué el niño, si tiene esta gran facultad de imitación, o sea, los famosos entrenadores le dan charlas muy extensas. Él no va a reconocer mucho su aspecto auditivo, sino la memoria visual. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos convertimos en sus héroes. Entonces, muchachos, cuando ustedes estén trabajando en este periodo, sean muy éticos, vístanse bien,
ojo con las expresiones que le dan al niño. O sea, no pueden decir malas palabras delante de ellos, de pronto los malos hábitos de estar escupiendo, de estar de pronto enamorando, haciendo cosas, ellos todo lo van a imitar. Entonces, entendamos que tenemos que ser, primero que todo, un modelo a seguir de ellos. Y otro aspecto que usted debe tener claro, que si somos modelo a seguir de ellos, todo lo que nosotros hagamos puede ser imitado por ellos. ¿Qué sucede? Ojo, si ustedes no tienen buenas técnicas dentro de fútbol, ¿quién necesita hacer de pronto trabajar la coordinación, más que todo definirla? Si ustedes no tienen una buena coordinación, no se pongan a hacerlo porque él va a tratar de hacer lo que ustedes hicieron. Entonces lo van a regañar, no. Busquen otra alternativa, búsquense un video, consíganse un compañero para que él, a través de la vista, ¿de acuerdo? Él pueda aprender. Entonces, no sé si le sale alguna duda sobre estos tres aspectos. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo va claro? Creo que sí, ¿no? No me han preguntado nada. No les dé pena de pronto interrumpirme para preguntarme algo. Jóvenes, vamos, Viviana, por favor. Le gusta jugar, juega para él mismo, egocentrismo. Muy bien. Muchachos, aquí es que el niño es más egocéntrico en este primer periodo. ¿Por qué? Muchachos, porque él muestra lo que él tiene. Como él quiere ser de pronto, aquí se dan los caracteres, se le puede de pronto condicionar también, lo ponemos muy sumiso. En este caso, el niño muestra lo que él tiene. Si él es un niño que tiene buenas condiciones y lo colocan en competencia, que es un error grande, él va a querer hacer todo él solo. Por eso ustedes cuando ven los partidos, que no se deben hacer esos partidos, en estas edades, uno solo lleva el balón y los demás van corriendo detrás de él. No hay posiciones, no hay nada. Todos van corriendo. Por mucho que el entrenador quiera, no lo puede lograr. Entonces, el niño, el que mejor tiene habilidades, más experiencia, porque es más experiencia que puede tener ese joven, es el que más va a gozar el partido. Entonces, entonces, como a él le gusta jugar, hay que enseñarle a través del juego. No hay que enseñarle con ejercicios, solamente juegos que los estimulen. Y entonces, como él tiene esa capacidad egocéntrica, muchachos, no se la pueden quitar en algún momento, sino de pronto orientarlo. ¿De acuerdo? Porque eso es una etapa, un periodo. ¿Qué pasa? Hay personas que quieren alterar esa naturaleza humana y quieren quitarle el egocentrismo. No, jugaste mal. Mire, ese es un error grande. El niño está en su etapa, pero ahí le comienza a crear los complejos a él. O sea, eres malo. No, hombre, este peladito juega bastante delante de otro niño que lo está escuchando. Entonces el otro niño va resintiendo y va escuchando y va diciendo, oye, pero si este es mejor que yo que hago jugando fútbol. Y automáticamente comienzan a trabajar en la deserción del niño. Ojo con eso, muchachos. Y no lo corrijan mucho, solamente oriéntenlo. ¿De acuerdo? Y si el niño solo se lleva el balón y hace el gol, déjelo, está en su periodo. No lo coloque a jugar. Si no quiere, y lo va a regañar, no lo coloque a jugar. ¿De acuerdo? Porque esa es su evolución. Tienen que respetársela, jovencitos. Tienen que respetársela. Si tienen hermanitos en esta edad, mirarán lo egocéntrico que es. Mire que cuando él hace una cosita y dice, el mío es mejor que el de Juanito. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un perrito, el de él es maluco, pero usted le dice, el mío quedó más bonito. Y entonces comienzan ellos a decir, el mío es más bonito. Porque es su egocentrismo, es su periodo. Y obviamente hay que reconocerlo. Seguimos. Bueno, ya le gusta jugar, obviamente gusto por el juego. Muchachos, no sé si tienen alguna pregunta sobre este periodo en sus características. Obviamente son características estándar, van a encontrar muchas características, pero estas son las que yo destaco dentro del deporte de fútbol. ¿Vamos claro hasta ahora? Señor. Listo. Sí, Seguimos entonces, profe. ¿cómo entrenarlos? Viviana, ¿me ayudas en las características? Yo explico directamente desde el contenido de entrenamiento. Muchachos, lo primero que tengo que hacer entonces es juegos de estimulación y familiarización con el balón. ¿Qué tengo que estimularle mucho a él? La coordinación, toda su motricidad, toda la experiencia que pueda adquirir motriz, ¿de acuerdo? Toda esa experiencia motriz que ustedes puedan trabajarle, estimulársela a él. Familiarizarse con el balón quiere decir de que se debe trabajar el aspecto óculo, manual, o sea, primero arrancar con las manos, entenderlo de que él puede pasar con las manos, que puede jugar con las manos, porque él está familiarizándose con el móvil, como bota,
cómo controlarlo, cómo es el balón, ¿de acuerdo? Cuando lo empujas de una forma para donde coge, estimularlo a que pase con el balón. Después entonces ir estimulándolo con el aspecto ya oculopédico, que es visual, con los pies de él, oculopédico, y entonces estimularle de pronto su familiarización con la pelota, que él aprenda a rotar, pasarle el pie por encima, de pronto a tener toda la sensación. Miren que aquí se da un aspecto muy claro que yo lo pude encontrar. Aquí todavía, por cuestiones de marketing, el niño se le colocan los zapatos y se ha comprobado de que en los grandes jugadores, se ha comprobado a través de estudios, que los grandes jugadores salen de las barriadas de acuerdo, de los barrios más subnormales. ¿Qué pasa con un niño con bastante problemas económicos marcados? No tiene zapatos. Entonces, su estimulación, de acuerdo, su estimulación se le está cortando cuando se le colocan los zapatos. ¿Me hago entender? O sea, entonces, si el niño tiene sus mayores terminaciones nerviosas en los pies en esos momentos y él no siente la sensación de lo que es frío, que es arena, que es el balón, cómo lo tocan, él no puede controlar su aspecto coordinativo. Entonces, le colocamos los zapatos y le estamos acortando toda esa estimulación motriz que él puede tener. ¿Me hago entender? Entonces, con los zapatos él no se estimula. Entonces, ahí estamos rompiendo las reglas en esta etapa. Una de las cosas que yo hice muy bien clara con los jugadores que ahorita más adelante les voy a ir mostrando en la clase, es que esos jóvenes se les trabajó mucho, se les quitaban los zapatos y los papás, pero Aldo, no me los ensucies, por favor. No, déjelo que yo le lavo los zapatos, que va. Digo, esos niños con sus pies sucios. Porque se les estaba estimulando toda esa motricidad, ¿de acuerdo? Toda esa coordinación, todo que su cerebro conociera las sensaciones de pronto de sus extremidades inferiores, porque el fútbol se juega con extremidades inferiores en un 85-90%. ¿De acuerdo? Entonces, si él se juega con extremidades inferiores, se estimula sus terminaciones nerviosas sintiendo el cambio. Entonces, salen muchos jugadores de estratos socioeconómicos bajos porque ellos no tienen zapatos, ellos no pueden tener de pronto alguna protección y su estimulación va a ser mayor. Entonces, tenemos que tener claro de que esto se debe respetar. Se viola, ¿por qué? Por el marketing. Ya el niño tiene los guayos de Messi a los 7 años, porque las multinacionales nos han hecho entender de que él juega mejor con esos guayos, quitándole ese problema al joven. Voy claro hasta ahora, mis queridos jóvenes. El primer aspecto que debe tener un entrenamiento de niños. Los veo callados. Sí, señor. Estimularle lo más que pueda las terminaciones nerviosas. Quítele los zapatos. Que él juega, que él sienta el balón, que lo acaricie, que lo sobe, que él lo tire con la mano, que lo tire como él quiera. Estamos familiarizándolo con el balón. No se les desesperen de ponerlos a enseñarles técnicas entre menos edades, sino solamente se va estimulando. Familiarización. Listo. Seguimos entonces. Se debe enseñar mucho con los juegos modificados y simplificados. ¿Cómo así? Modificación de juegos cuando yo modifico una regla de juego. De las 17 de la International Board, yo las modifico. Ya no juegan 11 contra 11, sino se le viola la regla. O sea, la regla entonces jugarían 1 versus 1, 2 versus 2. ¿De acuerdo? Se simplifica juego también en los espacios. No puede jugar un niño en un espacio de 1,10 por 86 de ancho, porque es muy grande para él. Entonces se simplifica el juego. Entre más espacio reducido, mejor condición va a tener él. Entre menor número de compañeros y menor número de rivales, mejor estimulación va a tener él. Entonces, por ejemplo, los juegos de ellos, como a él le gusta jugar, yo tengo que hacer un 1 versus 1, 2 versus 2, en un espacio de aproximadamente máximo 10 metros por 5 de ancho. O redúzcalo 5 metros, si está jugando 1 por 1, 5 metros, que él esté en constante movimiento, función ofensiva y defensiva con el móvil. O dado caso, ¿de acuerdo? Todo ese aspecto de motricidad tiene que ser en espacio muy reducido. ¿Aclaro ahí? ¿Cómo deben ser los juegos de él? Siempre los juegos deben estimularse
de una forma modificada y simplificada. ¿Va claro hasta ahora? Espacio reducido, menor número de integrantes en los juegos. Coordinación dinámica general más técnica básica. Muchachos, la coordinación dinámica general es cuando utilizamos todo ese aspecto que viene siendo independencia segmentaria. Entonces tenemos que estimularle toda esa independencia segmentaria, extremidades superiores e inferiores, para que el joven tenga una buena disposición al deporte, no solamente si es fútbol o de pronto él se quiere migrar a otro deporte. Si él tiene una buena coordinación, que es la base, obviamente, de todas las técnicas de los deportes con móviles, él, con esa estimulación que ustedes lo tienen, él puede migrar a otro deporte. Caso particular mío, cuando estudiaba la maestría, tuve un jugador que jugaba, era Selección Colombia de fútbol de salón, ¿de acuerdo? Jugaba excelentemente voleibol, jugaba excelentemente baloncesto y jugaba fútbol excelentemente porque tenía todo eso. Yo lo único que le preguntaba era cuántas horas tuvo él dedicándose a perfeccionarse, a estimularse, y me decía que no se demoraba mucho porque él desde que nació tuvo esa condición de que, dice él, que nací con la posibilidad de tener buena coordinación. Entonces, de ahí entendí, comencé a indagar qué era lo que pasaba, y el joven lo que tuvo fue una buena estimulación de su coordinación dinámica general. O sea, podía migrar a cualquier deporte fácilmente porque la coordinación dinámica general fue bien estimulada en ese periodo. Entonces entendí de que el niño debe ser bien estimulado desde la coordinación dinámica general. Muchachos, si no la conocen, vayan leyendo la coordinación dinámica general. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tipo de coordinación que se debe enseñar en este periodo? A la vez, se utiliza mucho la técnica básica. Técnicas básicas para fundamentación, para jugar fútbol, que son las 5 básicas. Control, ¿de acuerdo? Hay que controlar bien el balón. Todavía veo jugadores a nivel profesional que no se tienen buen control. Control, pase, conducción de pelota, regate y remate. Son las 5 técnicas que él debe tener dentro de ese proceso formativo en el fútbol base. Seguimos entonces. Grupos o equipos equilibrados. ¿Qué pasa cuando yo de pronto me enamoro de un proceso y solamente los niños buenos los coloco aparte? ¿Qué pasa? Obviamente los niños buenos de un solo equipo van a golear a los demás. Entonces, son 2 aspectos, jóvenes. Uno, el niño que tiene muchas condiciones, mucha experiencia, cuando juega en espacio reducido de fútbol, de 1 versus 1 en espacio reducido, 2 versus 2 máximo en estas edades, va a golear, va a ganar uno al otro. Obviamente, él no va a desarrollar más, y los que están siendo de pronto goleados o de pronto están siendo superados por los compañeros, van a buscar la deserción. Entonces, si tengo grupos equilibrados, los partidos van a ser más equitativos, y a la vez están evolucionando todos dentro de la experiencia de los juegos. ¿Aclaro ahí? ¿Aclaro? Señor. Listo, pues. Vamos entonces con el primer periodo consolidado de 6 a 9. Vamos entonces, Viviana. Bueno, rol de formador. Muchachos, los que no conocen, este es Jorge. Jorge era mi mentor y se puede decir que el mentor de mentores y el que transformó el fútbol base a nivel internacional. Una de las cosas que debe tener el entrenador: orienta, protege y anima. ¿Qué vas a hacer, muchachos? Déjelo que él siga en su naturaleza, porque él es el que piensa en el partido. ¿Protege qué? Protégelo de que él no reciba malos estímulos, y anímalo siempre. Siempre está animándolo. Si no lo hizo bien, hay que hacerlo mejor, ¿de acuerdo? Nunca decirle, no, estuvo malo, no lo hagas así. No, siempre darle, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacerlo de esta forma, estimularlo, animarlo. Si él de pronto perdió el partido y se siente mal, jugaste bien porque hiciste esto, destacarle lo positivo siempre en el jugador. Segundo, obviamente, como su grado de concentración es bajo, las intervenciones tienen que ser poquitas, ¿de acuerdo? No lo intervengan mucho. Mira, trata de pegarle entonces el balón de esta forma, o trata de hacer el ejercicio de esta forma, para que él de pronto reciba esa intervención corta. Recuerden que su grado de concentración es bajo. Dejarlo jugar, déjelo libre. Deje que el jugador desarrolle lo suyo, no condiciónenlo. Si perdió 10 a 0 usted como entrenador, déjelo que ellos gocen su partido, ¿de acuerdo? El resultado es lo de menos en esta edad.
Ya les dije desde mi ejemplo qué pasaba cuando el niño ganaba mucho. Se le va olvidando. Necesitamos llevar los trofeos a nivel profesional. De lo que él desarrolle, de lo que él juegue. Si él se equivocó, deje lo que él aprende. Él sabe cuando las cosas las hizo mal o las hizo bien. Tercero, el lenguaje debe ser simplificado y visual. O sea, darle los comandos directos y todo debe ser de forma visual. Les toca demostrar o les toca usar un compañero para que él trate de desarrollar. Buscar siempre una pedagogía de apoyo. Nunca enseñen por el que yo pienso, los años de experiencia no, siempre debe haber una pedagogía de apoyo que va evolucionando y a la cual debo ir llevándolo para desarrollar el jugador. Pregunta sobre el rol del entrenador, cómo debe ser la orientación, cómo debe intervenir en los entrenamientos. Dentro de los partidos, si los colocan a jugar, que no debe ser. ¿Tienen dudas hasta ahora? ¿Ninguno? Listo. No, profe, todo Muy bien. bien. Viviana, seguimos Todo entonces claro. con periodo de construcción o de pronto alguien quiere leer. Bueno, muchachos, este es Romario, es el hijo mío. Romario, en este periodo de construcción le estimulé bien las características que estamos mirando y el entrenamiento se le daba en lo que estamos haciendo. ¿Por qué les hablo de estos periodos? Porque son cosas reales que yo lo hice. De pronto lo ven en la universidad porque él está estudiando inglés. Inclusive he hablado con algunos de ustedes. Entonces, cuando yo les trabajé muy bien este periodo de construcción, lo pude llevar a Tigres de México, inclusive llegó a México a jugar fútbol. ¿De acuerdo? Llegó a jugar fútbol en México, se puede decir que es el club económicamente más poderoso de América, superando inclusive a los de Brasil. Tienen mucho dinero y lo llevaron a sus divisiones menores. A los 15 años, ¿de acuerdo? Nuevamente lo digo, ya quemó su etapa o su empuje puberal. Los que han jugado con él lo pueden conocer cómo juega él. Todo se dio en base al conocer el jugador dentro de la etapa y respetar el primer periodo. ¿Alguien quiere leer? Que me colabore. No sé. Jefferson. Bueno, Profe, cuéntanos. ¿Alguien? Dice, en esta etapa el jugador ya se ha adaptado a la modalidad funcional del fútbol, que no es otra que el fútbol 11. Muy bien. Ya yo voy llevando al joven, ¿de acuerdo? Y obviamente al final de la etapa ya lo adapté al fútbol, ¿de acuerdo? Pero obviamente, nuevamente le digo, a los 10 años no puede jugar 11 versus 11. A los 11. A los 12 tampoco puede jugar 11 versus 11. ¿Qué pasa entonces dentro del sistema federativo? Juegan niños de 12 años 11 versus 11. Ojo, dentro del entrenamiento, redúzcanle 4 versus 4, 3 versus 3, para que vean que ellos tienen mayor movilidad, mayor contacto con la pelota y mayor experiencia. ¿Entendido? Entonces, todo esto debe ir llevándolo para que él desarrolle su potencial de genético y a la vez él vaya desarrollando lo que ustedes le están enseñando. Otro aspecto, vamos entonces a seguir leyendo. Dice, los jugadores dominarán el espacio con soltura y apreciarán el dominio espacio lejano en relación con el aumento de valores condicionales en nuestros jugadores, lo que permitirá que estos puedan recorrer más metros a mayor velocidad y sean capaces de desplazar el balón más lejos. Muy bien. Muchachos, miren, aquí con esto se busca de que obviamente estás madurando, ya estás madurando en tu aspecto cognitivo. Entonces el jugador ya comienza a reconocer los espacios dentro del terreno de juego. ¿Me hago entender? Entonces es bueno estimular qué espacio va a recorrer en el campo. ¿Entendido? Hay que estimular, más no condicionar. Yo no puedo decirle, vas a correr en punta de pie siempre. No. De acuerdo, yo necesito estimularlo, decirle, en este espacio necesito que tú te encargues de este aspecto y él va tomando expectativas dentro del campo. Entonces todo eso va diciéndole de que el jugador obviamente va aumentando toda esa velocidad. ¿Por qué? Porque está en su fase sensible, está en su fase de velocidad, en su capacidad física básica de velocidad. O sea que los trabajos técnicos no pueden ser pausados como se están haciendo. El jugador entonces
Se coloca uno frente del otro a pasar la pelota y no recorre nada. Mire que en este periodo el jugador recorre espacio, tiene que recorrer, pero a la vez tiene que ser rápido en los movimientos. Se debe estimular mucho énfasis en las técnicas con rapidez, pero de una vez no le voy a dar técnica con rapidez, poco a poco lo voy llevando. Si él tiene una base coordinativa, las técnicas las ejecuta de una forma rápida. ¿Para qué? Para que pase de una capacidad motora básica, ¿de acuerdo?, de velocidad, a una habilidad con la pelota rápida y pasa una destreza, porque la destreza es cuando yo ejecuto de forma eficaz una técnica. Entonces, para llevarlo tiene que hacer los trabajos en grandes recorridos o posiblemente a grandes velocidades para que él lo pueda estimular hacia la destreza. Entonces, entender que este periodo es exclusivo para trabajar este aspecto. Seguimos entonces. El espacio técnico estará Aspecto. El espacio técnico estará prácticamente desarrollado. El aspecto. Nuevamente repite, por favor. Disculpe. Sí. El aspecto técnico estará prácticamente desarrollado en esta etapa. Correcto. Las cuales son percepción, decisión y ejecución. Muy bien. Tiene que tener 3 aspectos dentro de la técnica. Percibe el estímulo, ¿de acuerdo?, visual que él va a tener, si tiene que defender o tiene que atacar. Decide con qué técnica va a realizar y ejecuta de una forma eficaz la decisión o la técnica que él tiene que hacer. O sea, si tiene que pasar, viene la percepción, me recibo el estímulo, me pasó mi compañero, tengo que pasarle a otro, tengo que buscar. Esa es la percepción desde la visual. Decido pasar con el borde interno, tiene que ser de decisión, y la ejecución tiene que ser eficaz. O sea, la ejecución o el aspecto de desarrollo de la jugada tiene que ser trabajado. Entonces, tengo que trabajar siempre jugador en esos 3 aspectos. Percibe, decide y ejecuta. ¿De acuerdo? Siempre no se les puede olvidar que entre los 11 y 15 años el jugador debe percibir, decidir y ejecutar. ¿De acuerdo? Decidir, percibir, o sea, recibir el estímulo, decidir qué técnica va a ampliar y va a ejecutar de una forma eficaz la técnica. Ojo, no pueden trabajar el niño de 11, 12 años de una forma rápida. No, tienen que trabajarle muy bien la técnica. Recuerde, llevarlo a la habilidad de la técnica. ¿De acuerdo? Llevarlo a la habilidad de la técnica para después entonces trabajarle la percepción de la jugada, la decisión y la ejecución. ¿Voy claro hasta ahora? ¿Preguntas? Ninguna. Vamos, seguimos entonces. Vamos a terminar. Última característica de este periodo. En el aspecto táctico, el jugador asumirá un papel relevante dentro del equipo, desempeñando unas funciones específicas dentro del mismo. Muy bien. Muchachos, ya entonces él tiene una ubicación, recuerde aquí, espacio-tiempo. Ya el espacio lejano ya él puede recorrer y puede trabajarlo a gran velocidad. O sea, los metros los va a trabajar a mayor velocidad. ¿Qué pasa? Cuando ya tú tienes ubicación, espacio-tiempo dentro del campo, ya la táctica llega al jugador. ¿De acuerdo? Llega al jugador y comienzo yo a trabajarle los principios defensivos y ofensivos. Entonces, el jugador ya va a tener un papel relevante dentro del equipo. Ya el jugador pasa a ser determinante en las decisiones del aspecto ofensivo, va a ser determinante en las funciones del aspecto defensivo. Entonces, entender de que el jugador ya se le puede estimular a través de los principios defensivos y ofensivos. No se le puede olvidar que no puede enseñar táctica si no tienen los principios de base para que él desempeñe sus funciones de una forma eficaz cuando la realice. ¿De acuerdo? Entonces, entender esto muy claro. Jóvenes, preguntas sobre las características o estándares que debe tener el jugador o lo que consolida al jugador dentro de este periodo de construcción. Ninguna. Seguimos entonces con el aspecto del contenido del entrenamiento. ¿Cómo entrenar en el periodo de construcción? Recuerden que en el otro familiarizaba. En este vamos a trabajar la técnica como de pronto prioridad, porque ya él tiene una buena base de coordinación, si se le respetó.
Tiene que trabajar, recuerden que tiene que trabajar a gran velocidad porque ya él está en la fase sensible de los 12 a los 14 en hombres más o menos, las niñas entre los 11, 13 años o 10, 12 años, dependiendo las niñas. Las niñas tienen ese aspecto más marcado que los hombres. La condición es el aspecto social y cultural de nosotros. Entonces las técnicas se ejecutan, pero yo necesito llevarlo una habilidad y una destreza. Entonces, cada vez se va haciendo con mayor rapidez la técnica y se va ejecutando de una manera más eficaz. O sea, ya él adquiere la habilidad, pero necesitamos que adquiera la destreza, que su ejecución sea perfecta. ¿Aclaro ahí? En el aspecto del entrenamiento. Seguimos entonces. Sí. Vamos entonces a entender de que aquí el jugador aumenta la resistencia de la velocidad y de la fuerza. O sea, ya él va a hacer, como ya está en su segundo empuje puberal, hay un de pronto dispare de las hormonas en su cuerpo. Entonces, como él se dispararon las hormonas en su cuerpo, él va a tener una mayor velocidad y mayor fuerza. O sea, ya él está teniendo mayor producción de testosterona y él va a tener este desarrollo biológico. Entonces, tenemos que trabajarle, estimularle todo lo que viene siendo una buena resistencia, una buena velocidad y una buena fuerza. ¿De acuerdo? De base. No estimularles, sino, o sea, no trabajarla definitivamente como el siguiente periodo que viene, sino estimularla apenas. Vamos a estimular todo lo que es la fuerza, la velocidad y la resistencia. Cuando llegue el otro periodo ya tiene una base. Lo otro, muchachos, la coordinación tiene que ser dinámica específica. Vayan leyendo la coordinación dinámica general y coordinación dinámica específica los que se van a especializar en fútbol. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en este periodo el niño se sigue enseñando trabajo coordinativo, independencia segmentaria, pero no se estimula con implementos. Por ejemplo, una pelotica, el jugador va conduciendo, lleva la pelotica en la mano, ¿de acuerdo? El jugador va haciendo coordinación antes del pase y no está haciendo de pronto estimulado con implementos. Entonces hay que trabajar muy bien con esos material alternativo de estimulación en esta etapa. No antes ni después, sino en esta etapa. Siempre que él trabaje con un implemento, ¿de acuerdo? Que trabaje en la coordinación óculo-manual, óculo-pédica al mismo tiempo. ¿Aclaro ahí? ¿Aclaro, mis queridos estudiantes? Muy bien, seguimos entonces. Tiene que tener alternancia, partidos, juegos y ejercicios. O sea, dentro de este entrenamiento en él hay que trabajarle partidos cortos, juegos que estimulen, de acuerdo a la técnica que ustedes estén desarrollando, porque todo va de la mano, y ejercicios que le ayuden a mejorar ese aspecto técnico. O ejercicios que le ayuden a mejorar la resistencia, la velocidad y la fuerza, sin ser de pronto específico con cargas, sino con el autopeso y que él vaya mejorando su locomoción. Los otros, muchachos, nuevamente les digo, los grupos de equipos tienen que ser equilibrados, de no muchos jugadores, de máximo 5 jugadores en este periodo, dentro del entrenamiento, y espacio entre 15 y 10 metros, 15 de largo, 10 de ancho, y comienzan ellos a trabajar siempre en constante movimiento, y van a ver que el jugador siempre va a desarrollar su máximo potencial. ¿Preguntas sobre el entrenamiento en este periodo? Ninguno, listo. El rol del entrenador educador, muchachos. El rol de entrenador educador es sencillo, tiene que tener estos aspectos. Debe tener como base metodología y pedagogía de la enseñanza. O sea, debe conocer muy bien los modelos de enseñanza, ¿de acuerdo? Cómo lo va a emplear y cuándo los tiene que emplear. A la vez, tiene que tener liderazgo afectivo y técnico con los jugadores. Debe ser un líder afectivo con él, entender lo que él no es uno más del montón, sino es su amigo, es su pana y es de pronto la persona que ustedes pueden sacar, si no va a ser jugador profesional, de un problema social de futuro. ¿De acuerdo? Otro, muchacho, debe tener capacidad de organización y comunicación. Si ustedes no son ordenados de planificar el entrenamiento, si ustedes no son ordenados de mirar cuál es el objetivo del mes, del equipo, o cuál sería su objetivo con este proceso, muchachos, les va a costar, no van a encontrar resultados. Deben comunicar esa organización, deben entenderlo y ser bien expresivos en lo que dicen. No trabajar por trabajar, saber lo que ustedes, si son organizados, comunicarlo y cómo lo van a expresar con el jugador. Puede ser una comunicación práctica o verbal.
Creación de un espíritu de equipo. Siempre trabajan en torno al equipo, no para desintegrarlo. No que, mira, Sergio es mejor que Aldo. No lo pueden hacer, buscar de que trabaje en equipo. Miren, nosotros necesitamos de Sergio porque Sergio tiene estas condiciones, Aldo tiene estas condiciones, Jorge tiene estas condiciones, Viviana tiene estas condiciones. Entonces, tratar de que todos son importantes para el equipo, ¿de acuerdo? Y buscar juegos que estimulen el trabajo cooperativo, trabajarlo para trabajar el espíritu de equipo. ¿Qué debe tener el entrenador? Conocer todo en el fútbol, las reglas, el aspecto biológico, ¿de acuerdo? Las características, entender obviamente la fase sensible, todo eso debe tenerlo el entrenador, el aspecto táctico, todo eso debe conocerlo. Debe demostrar, ejecutar y corregir. Demuestra la técnica si la necesita trabajar, ¿de acuerdo? Si necesita entrar, si no utilice, siempre se trabaja con la demostración. Se ejecuta lo que se está demostrando y se corrige automáticamente. No se va como en el aspecto o periodo anterior. Aquí se va corrigiendo todos los errores automáticamente. Y utilizar una pedagogía de apoyo, porque sin pedagogía ustedes no pueden trabajar bien este aspecto. Jóvenes, los que tienen que irse de la clase se pueden ir, o si de pronto todos tienen que irse, digan para suspender este trabajo. Los escucho. Seguimos, porque son las 9, o tienen clase posterior. No, profe, de mi parte yo no tengo clase. Por mí puede seguir. Muy bien. ¿Alguien tiene clase? Profe, yo sí tengo. Bueno, entonces hagamos algo. Vamos a terminar este punto porque este punto le sirve para el Yo trabajo que ustedes sí van a tengo un trabajo que desarrollar. tengo que hacer. Y conéctese la otra clase con el otro profe y termínese de ver el video que lo voy a subir al canal. ¿Escuchaste? ¿Me entendió lo que le dije? Bueno, quedamos mudos con él. Claro, profesor, ahí dice. Vamos entonces al tercer periodo. Vamos a entender entonces qué trabajar en el tercer periodo. El joven que está colaborando, o si de pronto nuestra compañera Viviana, que es muy activa, nos quiere seguir leyendo. ¿Quién va a leer? Yo sigo. Bueno, pues, entonces, ¿qué periodo estamos? Yo sigo, profe. Listo. ¿Qué periodo estamos, queridos estudiantes? Periodo de entrenamiento del rendimiento. Muy bien. ¿Qué edad? En el tercero, ¿Qué profe. edad trabajaríamos? 18, 19 años. 16, 18. Ojo, 16, 18 años. Ya aquí el joven comienza. Eso, 16, 18 Ya años. aquí comenzamos a tener el jugador más especializado. Vamos a entender. Mire, aquí tengo a Jeffrey Barón. Hace parte de las divisiones menores de Junior con Gamero hace 15 años, perdón, discúlpenme. Cuando tenía 15 años, Gamero lo quiso colocar en un partido amistoso y alcanzó a jugar con Junior a los 15 años. Un prospecto de Junior, lateral izquierdo, el cual es un niño que lo tuve desde los 5 años trabajándolo hasta los 14 años. ¿Entendido? Porque hasta los 14 lo tuve en selecciones departamentales cuando yo me alejé de la escuela a la cual yo trabajaba en el momento y él se quedó, pero lo sigue llevando en selecciones departamentales. Jeffrey es un joven que quemó esta etapa muy bien quemada. ¿Por qué los recalco sobre otros jóvenes que pudo haber tenido? Porque es un equipo profesional donde han sacado muchos jugadores en los últimos tiempos y gusta bastante dentro de ese proceso. Bueno, leemos entonces. Recuerden que en la otra, el periodo de construcción, le traje al hijo mío, ahora le estoy trayendo a Jeffrey. Vamos entonces al periodo de entrenamiento. Vamos a leer. Bueno. Dice, primera, adquisición progresiva de la armonía entre las proporciones corporales, se incrementa la musculatura, entre paréntesis, debido al aumento de la testosterona. Muy bien. Ya entonces ustedes ven que como ustedes pueden tener un hermanito, un primo o un vecino, que ya se le ve una estructura más varonil, es porque está en ese periodo entre los 16 y 18 años. A veces ustedes, cuando detecta uno que el niño está de pronto alterado,
que tiene 14 años, ustedes le ven que está formado como hombre, ya está en ese periodo, o sea, ahí no puede mentir, está entre los 16 y 18 años. Entonces, como ya él está adquiriendo, ya él se desarrolló, ¿de acuerdo? Normalmente en este periodo, su aumento de testosterona fue bastante alto, ya lo tiene bastante alto. Ustedes quieren, de pronto observan que los jóvenes quieren tener relaciones sexuales, porque esto lo lleva a esta producción de testosterona. El joven quiere tener una vida social más activa porque quiere de pronto buscar su pareja. O sea, esto es normal en el ser humano. Y a la vez, muchachos, hay que estimular muy bien el aspecto corporal, estimularlo, balancearle su cuerpo. Es un balance corporal que ustedes deben buscarle. Entonces, tener claro de que este joven, con su producción de testosterona, va a querer activarse en su vida social. Entonces, tiene que entender de que tiene que respetar, acostarse temprano, su alimentación va a cambiar porque él automáticamente quiere comer bastante, entonces puede subir de peso. Entonces, darle charlas sobre la alimentación, sobre qué debe comer, siempre dárselas, pero más en esta etapa, porque muchachos estamos en posibilidad de sacar un jugador a nivel profesional o perder un jugador a nivel profesional. Entonces, muy claro queda esto. Seguimos leyendo. ¿Sí? Quería, en esta etapa pues, donde más que todo se desvían muchos jugadores porque no tienen esa disciplina. O sea, siempre están expuestos a estos vicios, a estos malos hábitos que no dejan que su proceso continúe de una manera eficiente. Sí, pero la respuesta la tenemos aquí, ¿ves? Esta señora llamada testosterona, que es la que nos tiene a nosotros de una forma varonil, y los que la tienen muy baja ya buscan otra tendencia, es la que no es la culpable, es la que hace que ellos se deserten del fútbol. Buscan un aspecto más social, entonces se dejan llevar por el vicio, se dejan llevar por el licor, se dejan llevar por buscar pareja antes de ser jugadores profesionales. Si quieren ver hombres, se quieren tatuar, se quieren modelar, se quieren hacer muchas cosas. Entonces, entender de que esta señora es la que inicia este proceso de deserción y saber trabajar al joven. Como tiene gran producción de testosterona, ustedes no pueden regañarlo porque les va a responder. Si tienen hermanos o tienen un primo, le dicen, házele la voz para que veas que automáticamente se vuelve Saiyajin fase 2 o fase 1, quiere pelear, porque tiene producción de testosterona bastante elevada. Entonces, esto es parte de lo que usted debe entender, no subirle el tono de voz, saberles hablar, ser más consejero en esta etapa con ellos. ¿Aclaro? ¿Aclaro, querido joven? Sí, muy bien. Vamos entonces a acelerado desarrollo en el campo de las capacidades de la condición física. Entonces, como esta producción de testosterona está disparada, muchachos, denle juguete a este joven. Trabájelo fuerte, le pueden duro la masa muscular, la velocidad tiene que ser lo más progresiva que pueda. O sea, denle juguete porque le aguanta, porque tiene producción alta de testosterona. Denle duro, como llamo unos juguetes en el sentido de no pegarle, sino de darle duro a las cargas. Las cargas tienen que ser bastante altas en esta etapa, en este periodo. ¿Aclaro ahí? Yo no puedo tener un joven si en las primeras etapas no se fue adaptando y viene bastante producción de testosterona, que fue más o menos la pregunta que me hizo el estudiante al inicio de la clase. Ojo, yo no lo puedo trabajar. Si él no tiene una buena base y yo necesito estimularle fuertemente o trabajarle fuertemente las cargas, este deportista, ojo, si no tiene una buena adaptación por el gusto, entonces va a sufrir las consecuencias de no tener una buena base de los otros periodos. Entonces no se le puede trabajar muy bien las cargas y se pierde el jugador en esta edad también. Entonces otro factor que afecta es la no buena estimulación en la etapa de construcción. ¿Entendido ahí? Muy bien. Sí, yo una de las cosas que me pude virar dentro del Sudamericano Sub-15 es que yo vi que la selección uruguaya, y por eso Uruguay nos lleva una ventaja en sacando jugadores. Uruguay son aproximadamente 8 millones de uruguayos y sacan más jugadores en correspondencia con la población que Colombia, y jugadores que marcan mucho diferencia. Yo me vi el entrenamiento de la selección uruguaya y me hice muy amigo del técnico de la selección uruguaya, el Peló Silva. Ojalá me esté viendo a través de este video, le mando un fuerte abrazo, le aprendí mucho.
de que Uruguay trabajaba inclusive en periodo de competencia altas cargas. Todos los jugadores estaban trabajando rápido, todo lo hacían en velocidad, le trabajaban fuerza. Yo me preguntaba, bueno, si estás en competencia, ¿por qué lo hacías? Y no lo entendía, sino después que me explica. Él me dice, querido Aldo, los jugadores están en una etapa que necesitamos trabajarle fuertemente todo, y los niños eran sub-15. Entonces estaban entre 10, no se había trabajado muy bien. Por ejemplo, las selecciones Colombia, las miré, eran un poco más bajas las cargas, porque eran niños. No, si la testosterona está elevada, trabájelo fuerte. Y los jóvenes de Uruguay trabajaban duro, ¿de acuerdo? Y marcaban diferencia en los partidos, porque su cuerpo lo permite. Aclaro, ¿de acuerdo? ¿De dónde sale esta característica? Queridos jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, profesor. Entonces entender de que esto hay que trabajarlo duro, fuerte. Sí, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién estuvo hablando? Muchachos, si un niño llega y no tiene una buena acondicionamiento físico, no se estimuló bien, las paga en esta etapa. Automáticamente, por mucho que ustedes lo quieran llevar, lo tienen que adaptar, pero más suave. Se puede trabajar, ¿de acuerdo? Pero por descuido, desconocimiento del entrenador, las paga aquí y va a tener menos posibilidades de ser jugador profesional. Bueno, otro aspecto. Vamos al joven que nos está colaborando con la lectura. El lector de la clase del momento. Las cualidades coordinativas. Ajá. Las cualidades coordinativas está prácticamente concluidas. Es correcto. Ya aquí el joven quemó entonces las habilidades coordinativas, la coordinación dinámica general en el primer periodo. En el segundo periodo va a estar entonces con las actividades coordinativas, coordinación dinámica específica, ya están concluidas prácticamente. Prácticamente, ¿por qué? Porque sigue evolucionando, pero de una forma más lenta. Recuerde entonces que como tiene aumento de la testosterona, su cuerpo ya se comienza a colocar más compacto. Dice uno, el gallo se va poniendo más duro, se va poniendo un poco más fuerte en lo que está haciendo. ¿Voy claro hasta ahí? Vamos entonces al otro aspecto. Dominio de factores psicomotores relacionados con control del cuerpo y adaptación al entorno. Espacio-tiempo. Entonces, que aquí el jugador tiene un mayor control de su cuerpo porque ya quemó sus etapas. Ya aquí él está más varonil y se adapta más al entorno, al espacio-tiempo. O sea, ya él se adapta muy rápido a la posición que yo quiero especializarlo o a cuál se le va a hacer énfasis. ¿De acuerdo? Desafortunadamente, de los 16 y 18, todavía el jugador se trabaja como un adulto y aquí es que viene el choque con el entrenamiento. El aspecto físico será preponderante en contraposición al aspecto técnico. En las categorías que son con anterioridad a los 16 años, marca mucho la diferencia el jugador técnico. No, aquí marca diferencia el aspecto físico. Por eso ustedes tienen que trabajar muy bien ese jugador desde el aspecto físico, estimularlo fuertemente para que este aspecto físico que comienza a ser preponderante, que comienza a ser determinante, esté bien trabajado. ¿De acuerdo? ¿Aclaro ahí? ¿Van claros ahí? Jóvenes, ¿van claros? Sí. Ok, listo. Sí, profe. Entonces, el contenido del entrenamiento, obviamente, lo primero que tengo que trabajar, que las sesiones, el 20% del tiempo está dirigido a actividades seleccionadas como entrenamiento de especialización. Ojo, aquí el 20% tiene que ser hacia la especialidad del jugador. Si ustedes tienen 1 hora, 20 minutos dedicados a la especialidad de la posición del jugador. ¿De acuerdo? Puede ser al inicio, puede ser al final. Lo otro, el 80% restante dedica a acciones multilaterales que posibiliten una forma física amplia. Entonces, el otro 20% a que el jugador comience a trabajar bien todo ese cuerpo al máximo. Trabajarle muy bien el aspecto de velocidad, de fuerza, de resistencia. Trabajarlo muy fuertemente. Pueden utilizar juegos o ejercicios que lleven al jugador a determinado punto. Lo otro, muchachos, el jugador debe tener control y ejecución de los elementos. Ya el jugador, si en esta etapa no tiene una buena habilidad o destreza con la pelota, no va a llegar al fútbol profesional. Va a ser un jugador
pero no va a llegar. Versatilidad de las posiciones en el juego, o sea, no si lo coloca en una posición y es central, no lo coloquen solamente central. Cámbienlo de vez en cuando en el entrenamiento, porque tiene un mayor potencial en una posición. Pero el entrenamiento es bueno de que él experimente diferentes formas de jugar para que él entienda o lea dentro de la capacidad de percepción, ¿de acuerdo? Y de decisión sea más amplia. Entonces, yo lo coloco una mayor variabilidad del entrenamiento en las posiciones, en estas etapas, en esta edad. Y en la de construcción también se puede estimular un poco. Entonces, ¿qué se busca? Hábitos permanentes en la práctica del deporte. O sea, ya el jugador queda aquí con la huella de entrenamiento. ¿Por qué? Porque ya le adquirió el hábito. Y si quiere el hábito, debe estar entrenando. O sea, por ahí ven a veces que el hijo mío está siempre entrenando, está buscando entrenamiento, está buscando fuerza, está buscando entrenarse. Siempre quiere porque ya le adquirió el hábito de entrenamiento. Entonces, siempre que se respete un buen hábito. ¿Cómo se busca, muchachos? Eso tiene que ser constante y diario. Un jugador de los 16, 17, 18 años debe entrenar todos los días, los 24/7. Entonces, para que adquiera el hábito. Muchachos, ¿queda claro ahí el aspecto general del entrenamiento? Listo. Sí. Vamos entonces al rol del señor. entrenador educador. Mire, todavía sigo llamando entrenador educador. Todavía seguimos con la figura de mi gran mentor. Lo coloco si de pronto algunas personas lo conocen porque es la persona que me transformó y me miró o me guió en el fútbol. Bueno, muchachos, la metodología y pedagogía de la enseñanza debe ser un líder afectivo y técnico, parecido a lo que sucede con el periodo anterior. Debe tener una capacidad de organización y comunicación, muchachos. Todo debe ser bien planificado. Se debe transformar esa planificación en comunicación con el jugador. Creen los parques, muchachos, porque él tiene problemas de pronto de producción testosterona alto. Entonces, jugador de fútbol, hablando del aspecto masculino, este jugador de fútbol, él debe ser, debe creársele el parche, que él no, en vez de ir a buscar vicio o ir a buscar otras cosas, debe creársele un parche, o sea, un contexto de familiaridad, de que sean panas con ustedes. Ustedes tienen que ser uno más de la manada, o sea, entender de que ustedes tienen que ser el líder de la manada, pero que él se sienta bien. ¿Por qué las personas de pronto salen de la casa a buscar vicios? Porque no se sienten bien con su familia. Y ustedes lo van a tratar mal, nada. Ustedes tienen que ser chévere, bacán con el jugador para que él siga llegando al entreno y tenga una buena ambientación. Debe tener mucho conocimiento del fútbol, ¿de acuerdo? Conocer bastante del fútbol. Conocer la táctica, la técnica, cuando una destreza, cuando hay una habilidad, cuáles son las posiciones, qué características tienen cada posición dentro del campo, para que ese jugador se asimile más al jugador ideal. ¿De acuerdo? Debe demostrar, ejecutar y corregir. Ustedes son ejemplo para el jugador. Si ustedes se toman una cerveza ante el jugador en esta etapa, él la va a tomar. Si ustedes meten vicio ante el jugador, él también va a tomar vicio. Si él de pronto, ustedes son mujeriegos y le dicen, ay muchacho, estuve con esta muchacha, estuve con la otra. No, él va a tratar de hacer lo mismo, porque ustedes son el ejemplo de él. Y él busca un líder siempre en la manada. ¿Entendido? Por muy líder que ustedes digan, siempre va a buscar un líder en esa etapa. Y ustedes la quemaron. Ustedes siempre buscaron a alguien que esté por encima de ustedes, porque busca un liderazgo para que la especie se siga conservando. ¿Voy claro en el rol del entrenador educador? Jóvenes. Sí, profe. Muy bien. Seguimos entonces en el último periodo. ¿Alguien que lea? Sí, sí. Vamos, seguimos leyendo. ¿Alguien que lo lea? Muchachos, este es Juan Murillo, un jugador que me jugó en Atlético Huila con el nivel profesional, el cual tuve la fortuna de tenerlo a los 13 años en las selecciones departamentales, y es un jugador que está en ese periodo, ¿de acuerdo? Lo quemó y fue jugador profesional con Atlético Huila. Jugó con Amaya, era el capitán de Atlético Huila en este periodo. Entonces lo traigo a relucir porque es un jugador que yo tuve en mis manos y el cual estuvo en Atlético Huila porque yo lo alcancé a llevar a Atlético Huila. La pandemia lo tiene, no sé si se habrá ido, estaba aquí
los Córdobas, es de origen del municipio de Los Córdobas. Jugó ese un partido contra Independiente Santa Fe. Jóvenes, ¿alguien que lea por el periodo? ¿Qué etapa es? ¿Qué edad Periodo de es? máximo nivel de rendimiento. Primera característica. 19. 18, 21 años, ¿no? Está en ese rango. 19, puede 21 ser años. 19, puede ser a los 20 o puede ser a los 21 años. Bueno, seguimos entonces. Ok. Primera característica, disminución del crecimiento en longitud con provecho Exacto, ya no va a anchura. crecer mucho hacia arriba, sino va a ser más ancho, va a ser más, va a tener mayor masa muscular. Entonces, el jugador debe estar completo, bien estructurado. Si ustedes miran, por ejemplo, a Kylian Mbappé, miren que es una persona que está en ese rango y su masa muscular está más desarrollada. Lo mismo sucedió con Messi a los 18, 19, 20 años. ¿De acuerdo? Cuando Messi cumplió los 20 años, los mulos de Messi parecían el dorsal de nosotros. Lo mismo pasó con Cristiano Ronaldo. Entonces, todo esto hay que entender de que él no va a crecer mucho y a los 19 años ya ustedes no lo van a ver mucho hacia arriba, sino van a verlo más grueso. Tienen que estimularle muy bien ese aspecto. Seguimos entonces. Desarrollo definitivo del potencial Claro, deportivo. ya el jugador se le debió marcar desde el empuje puberal a los 12, 14 años. El empuje puberal mostró su potencial, su genética. Se le trabajó muy bien en el periodo de construcción. Todo ese potencial se estimuló muy bien y se trabajó en la etapa de rendimiento. Entonces ya él ya debió dar su potencial deportivo. Ya el jugador mostró lo que puede dar. ¿De acuerdo? Y aquí que se enredan mucho los cazatalentos y de pronto desechan el jugador, que el jugador no tiene las condiciones. Vamos entonces, vamos a seguir. Tercera característica, deseo por afirmarse y hacer sus propias experiencias. Exacto, ya él quiere entonces afirmarse dentro de un proceso, ya él tiene un deseo porque si ya se siente más hombre, tiene mucha experiencia y va a ser obviamente, quiere mostrar sus cosas. Por eso ustedes que están en esta etapa fallan mucho, ¿de acuerdo? Creo que hay gente todavía menor de 21 años que quieren hacer sus propias experiencias, que a futuro les repercute. Entonces quieren probar vicio porque quieren tener la experiencia de fumar vicio, de tomar licor, de alcoholizarse, de ir a la prostitución. Las mujeres variar el menú de hombres porque entonces los hombres, entre más, va a querer más experiencia. Quieren hacer esas experiencias, pero es normal en esa etapa. Y a la vez, muchachos, ustedes por querer hacer esa experiencia, ustedes fallan y cometen los grandes errores en estas etapas. ¿Me doy a entender? ¿De acuerdo? Ustedes quieren afirmarse, entonces quieren ser los varoniles, quieren ser los saboteadores de la clase, quieren ser los que más saben, quieren ser muchas cosas, porque están afianzando en su como especie. ¿Alguien quería intervenir? Que lo escuché que estaba hablando. ¿Alguien quería intervenir? Ninguno. Listo, pues. Seguimos entonces. No, profe. Listo, vamos. ¿Qué tal el joven lector? Edad de los grandes ideales. Muy bien, ya entonces tiene el ideal. Ya él, obviamente, si le tengo una buena base psicológica y social, él va a tener su ideal bien marcado. Por ejemplo, ¿qué sucede? Cuando el jugador ustedes no lo cogen desde tempranas edades, es bueno llevarlo a las iglesias, porque él adquiere un ideal social y riqueza en valores. Él sabe que si trasnocha puede traicionar a Dios, de que si está tomando, está alterando y respetando inclusive a Dios, a su familia, y adquiere los grandes ideales. Por eso es muy bueno de que el jugador cuando arranca se vaya por la iglesia para que él adquiera el ideal formativo. Vamos entonces. Interés por las actividades sociales. Ya como lo hemos hablado en el periodo con anterioridad, ya él quiere tener una actividad social bastante marcada, lo que pudo haber sucedido cuando el jugador adquiere mucho dinero en tempranas edades, él quiere de pronto rumbear, vivir experiencias sexuales altas, de pronto no entrena de la misma forma porque a él le interesa más lo social que lo personal. Entonces, este jugador, usted le está pasando más en el qué dirá de pronto el compañero o qué dirán de ustedes
que su determinación. Entonces, eligen por lo que decían los demás. Si ustedes de pronto dicen, hey, miren, me ofrecieron este negocio, ¿ustedes qué dicen? Ustedes se van por lo que dice lo social, pero es normal en esta etapa. ¿Quedó claro ahí? Ustedes no toman su determinación propia, es la que deben tomar ustedes. Pero es normal en la etapa. No duden de lo que ustedes piensan. ¿Entendido? El que papá le dice es el mejor consejo, porque ningún padre le da malos consejos a sus hijos. Pero el compañero que tiene la misma experiencia de vida de ustedes es lo que lo va a aconsejar. Cero en experiencia y lo condena al fracaso. Entonces tienen que ser muy cuidadosos ustedes como futuros profesionales en esto. No mirar en los intereses sociales, sino en lo que en sí les sirva. Por eso es mejor estudiar, queridos jóvenes, que estar mamando gallo y estar viendo la vida social de los otros. Estudien, ¿de acuerdo? Y no se interesan tanto por lo social, que esta etapa los lleva. ¿De acuerdo? No estén metidos tanto en esas redes sociales. Estén más pendientes a su beneficio profesional. Estudien bastante. Seguimos entonces. Contenido de entrenamiento. El entrenamiento debe ser hacia el sistema táctico, ya aquí en nivel profesional. ¿De acuerdo? Aquí hay que tener el sistema táctico muy marcado. El entrenador debe conocer muy bien la táctica. La recuperación del jugador, porque él está entrenando, jugando, y inclusive juegan 2 veces por semana el jugador a nivel profesional. Entonces hay que recuperar muy bien el jugador, no se puede olvidar dentro del entrenamiento. ¿Por qué sucede algo con los equipos profesionales? ¿Por qué caen? Porque el jugador no se recupera y se le mete carga. Entonces tú estás fatigado y le siguen metiendo carga, el cuerpo cobra eso y si no se recupera bien, el equipo se cae. Por eso cuando el equipo va cayendo a nivel profesional, nadie lo puede rescatar. El otro es, se trabaja muy bien las transiciones defensa-ataque, o sea, cuando recupero el balón, cómo llego rápido de pronto a la meta rival y cómo desde el ataque retorno rápido hacia la defensa. Entonces, trabajar muy bien marcado a través de la rapidez, la transición defensa-ataque, ataque-defensa. ¿Qué pasa con el entrenador? Entonces dice, vamos a hacer tenencia de pelota. Muchachos, ya quemaron la etapa. Aquí hay que atacar bien y defender bien. ¿Cómo llego rápido a la defensa contraria y cómo ejecuto el gol? Es lo que tengo que trabajar muy bien en este periodo, en nivel profesional. La capacidad de interpretación y adaptación en las situaciones de juego. El jugador debe adaptarse, ¿de acuerdo?, a la situación de juego. ¿Qué interpreta y cómo se adapta y cómo ejecuta? Recuerden esos 3 aspectos. ¿Cómo interpreta la situación de juego? ¿Cómo se adapta él a través de qué técnica, de qué principios tácticos, defensivo u ofensivo y qué situación de juego se da? Vamos entonces al rol del estratega. ¿Cómo debe ser un técnico en esta edad? El técnico debe fijar los objetivos que se quieren conseguir. En este caso, ¿qué voy yo de pronto a adquirir? O sea, ¿cuál sería el objetivo del equipo? Que no descienda, que sea campeón, que represente bien al país en torneos internacionales, que mis jugadores sean la base de la selección nacional. O sea, todo esto son los objetivos que necesita el entrenador y debe respetarlo y cumplirlo. Planificar y dirigir las sesiones de entrenamiento. El encargado de planificar y dirigir el entrenamiento es el entrenador, más no el asistente ni el preparador físico como está pasando en el país. Es el entrenador. Él debe decirle, necesito que me recuperes el equipo, el preparador físico. Necesito que me ayudes con este aspecto del entrenamiento. Ahí llega el asistente. Entonces, todo eso debe estar planificado y dirigirlo el entrenador porque él es el timonel del equipo. ¿De acuerdo? No debe tener otro protagonista, otra persona. Establecer las normas de comportamiento del grupo. O sea, entender obviamente que el grupo debe tener normas de convivencia, que no haya pelea, lo que pasó de pronto en nuestro amado Junior de Barranquilla, lo que pasó con Teo Gutiérrez con Ovelar, ¿de acuerdo? Esas normas de comportamiento, tenerlas claras, respeten las esposas de los otros compañeros, pórtense bien, no estén en fiestas, no estén tomando licor, todas las normas ustedes deben detenérselas al equipo y decírselas al equipo, no quiero problemas de escándalo, no quiero esto porque te vas del equipo, ojo con tus antecedentes, o sea, todo eso debe tenerlo el entrenador. ¿Por qué? Porque si el entrenador no tiene normas de comportamiento, se vuelve un arroz con mango esto. Premiar siempre siempre las positivas encaminadas a beneficiar el grupo, o sea, los premios de los jugadores, que quiere el jugador, si vamos el objetivo de mantener la categoría,
Si somos campeones, ¿qué se le puede premiar? Si hizo gol, ¿qué se le puede dar? Y siempre buscarlo en pro del equipo. Eso debe hacerlo la estratega, buscar los beneficios del equipo, los aspectos positivos. Sacar el máximo rendimiento a cada jugador. Miren lo que pasó con James Rodríguez en el Real Madrid. Este señor Zidane, que lo respeto mucho como jugador, pero a la vez tiene este problema de que no saca el máximo rendimiento de los jugadores. Carece de esta experiencia. Entonces, un estratega debe sacar el máximo rendimiento de cada jugador, lo que hace Mourinho, lo que está haciendo Ancelotti con James Rodríguez, que le está sacando lo mejor de él. Eso es un gran estratega. Y mientras tanto, no podemos catalogar. Zidane es mejor que Mourinho con Ancelotti. No puede ser mejor porque no le saca máximo potencial al jugador. Y lo otro, muchachos, es fomentar el trabajo de equipo. Siempre trabajar en equipo. Mucho trabajo cooperativo. Que todos sepan que se necesitan entre todos y que todos son indispensables para el equipo. Jóvenes, ya saben, aquí terminamos. Vamos a cortar la clase y quedamos en sección de preguntas, ¿de acuerdo? Si alguno tiene una duda, se puede aclarar